Señal directa. Como siempre, nos da mucho gusto recibir en este espacio a David Gómez Álvarez, quien ya está preparado con su colaboración, su opinión de esta mañana. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Belén. Buenos días, Son. Buenos días al auditorio de Radio Universidad y Canal 44. Pues el día de hoy es para hablar un poco del tema de la semana, del tema que ha dado vuelta al mundo, que tiene que ver con la marcha de las mujeres, la protesta de las feministas en la Ciudad de México y en el resto de las ciudades del país que también tuvieron réplicas de esta manifestación. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que sobran razones para protestar. La violencia en contra de las mujeres ha alcanzado niveles intolerables en este país y quizá lo extraño sea, Belén, que en la marcha no hubiera sido más concurrida, que no hubiera habido más mujeres, cuando en realidad son miles, cientos de miles las mujeres agredidas cotidianamente en México. Quizá porque muchas de ellas están aterradas sin animarse a levantar su voz y a salir a las calles a protestar. Las estadísticas oficiales son escalofriantes. En el país se cometen 13 feminicidios y 51 violaciones al día, según los datos del Secretariado de Seguridad Pública, sin contar las agresiones por acoso, abuso, discriminación y otras formas de violencia de género, y los datos pues son elocuentemente trágicos. Ahora bien, los actos vandálicos de unas cuantas, pero sobre todo la agresión a periodistas por unos pocos, fueron la nota disonante de la marcha. Sin embargo, la inmensa mayoría de las mujeres protestó con profunda indignación. Aunque los provocadores infiltrados lograron desviar por momentos la atención mediática, fueron muchos más, las miles, las que lograron expresar su legítima desesperación. La marcha visibilizó su reclamo de que no cuidamos a las mujeres, ni autoridades, ni ciudadanos, sino que las violamos en más de un sentido. Como sociedad creo que hay que reconocerlo, les hemos fallado. La violencia no se combate con violencia, es cierto, pero los actos vandálicos ocurridos no se pueden equiparar con los delitos cometidos contra las mujeres. No es lo mismo destrozar una estación del metro que destrozar la vida a una menor de edad. No son comparables las pintas a los monumentos históricos que las cicatrices que quedan en las mujeres violadas. Los destrozos no se justifican en lo absoluto, pero son entendibles en un contexto de desesperación y furia. Lo que no se explica es la falta de actuación de las autoridades en los casos de violencia que proviene de la propia autoridad. Eso es absolutamente inaceptable. Eso, todos somos responsables de cuidar a las mujeres, aunque también saben cuidarse solas, pero la autoridad es la principal responsable de hacerlo. Los casos de violación por parte de policías deberían de ser castigados con ejemplaridad, pues no solo se trata de autoridad que se tornan criminales, sino que menoscaba la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, que es lo más grave. Reparar el daño institucional en estos casos tomará mucho tiempo y costará mucho más recursos que reparar los daños materiales de una protesta. Aunque la marcha tuvo réplicas en varias ciudades del país, en realidad se centró en la capital. Y es que en el gobierno de la Ciudad de México no han sabido actuar con los casos de violencia contra las mujeres por sus propios policías, ni han querido actuar sin reprimir, entre comillas, a infiltrados que buscan desprestigiar el movimiento y no necesariamente desestabilizar al gobierno capitalino, como ellos dicen. Criticar a la jefa de gobierno no es un acto de misoginia ni traición feminista, es un derecho legítimo de todos los ciudadanos que exigen seguridad. Cuando la violencia se vuelve tan cotidiana como sociedad, tendemos a desarrollar mecanismos de normalización que nos permiten sobrellevar la vida, pero el riesgo de incorporar la violencia en nuestras vidas cotidianas nos impide resolver el problema de fondo, aceptando lo inaceptable. La protesta de las mujeres es una señal esperanzadora de que no somos inertes frente a lo que ocurre. Hay que entender la marcha como un llamado, no solo a las autoridades, sino a los hombres, para protegernos entre todos, especialmente a las mujeres. Y no es sino hasta que nos salpica la violencia hacia una mujer cercana, mamá, hermana, hija, que entendemos la gravedad de la situación. Solo entonces nos solidarizamos con su causa. Y bueno, hay que decir finalmente que como apenas contamos con algunos protocolos y agencias gubernamentales pensados para mujeres, cuando el problema está mucho más extendido de nuestro mismo entendimiento.
La revolución feminista está en marcha en todas partes. Los actos vandálicos son anecdóticos frente a la profunda violencia de género. Mientras no haya un cambio profundo en nuestras instituciones y normas de convivencia, vendrán muchas más protestas. Y entonces todas serán bienvenidas mientras que no cambie este país. Hasta aquí mi comentario, Belén. David, bueno, pues de alguna manera esto último con lo que mencionas acerca de los cambios institucionales que se requieren, más bien parece como que, bueno, pues estos cambios institucionales sí se han dado, se han creado las instancias, se han definido los lineamientos que se sigue una vez que se determina una alerta. Bueno, nada más en el caso de Jalisco tenemos vigentes las dos alertas, la nacional y la estatal. Quizá el problema es que muchas de las instancias que participan más bien simulan que están actuando, ¿no? Así es, lo hemos discutido y creo que hay mucho de simulación, hay muchísima incapacidad, faltan muchos más recursos, pero no solo en estas instancias, protocolos y agencias encargadas del tema, sino en general en todas las instituciones de la administración pública y de los gobiernos. Creo que, aunque parezca un lugar común, esta idea de que la transversalidad de género tiene que realmente cruzar a lo largo y ancho a los gobiernos, al Estado mexicano, es realmente importante porque de esta manera no se va a lograr con las pocas instituciones que están destinadas a ello. Por supuesto que hay que empezar por esas, son las más importantes, las más urgentes, son las que atienden directamente a las mujeres violentadas y en ese sentido, pues como hemos también discutido, pues hay que, digamos, orientar y reorientar el gasto para atender esta situación que es realmente urgente y que tiene desbordada completamente las autoridades. Y en particular el tema de las autoridades encargadas de atender estos casos a través de las denuncias o la participación de las corporaciones de seguridad, porque siempre que se registra un hecho en el que se ve involucrada un policía, el primer paso que da la autoridad es el de defenderlo y nunca creerle a la víctima. Desde luego, y yo creo que ahí, Belén, Sonia, hay que involucrar de manera mucho más integral y proactiva a la sociedad, porque ese tipo de reacciones a la defensiva del Estado, las autoridades, pues son, digamos, para cerrar filas, para cuidar a sus elementos, para tratar de no asumir la responsabilidad, y eso pues tiene que venir de un cambio cultural, de un cambio de entendimiento, donde en efecto la autoridad tenga que primero, digamos, darle el beneficio de la duda a sus elementos, pero apoyar de entrada a su cliente, que es el ciudadano, y ponerse del otro lado. Yo creo que ahí hay un tema muy complicado de cambiar y no puede ser sino con un acompañamiento ciudadano mucho más extenso, donde pueda haber como una especie de Contraloría Social y ese tipo de instancias para poder realmente cambiar los protocolos y hacerlos como deben ser. Sobre todo porque los números están, pues los discutíamos ayer, totalmente desbordados y la actuación de las autoridades se limita a muy pocas. Los niveles de impunidad, de rezago, de no investigación, de no denuncia son realmente preocupantes. Y hablabas del tema de la transversalidad, del trabajo que debe hacerse desde la autoridad, tanto en la administración pasada como en la actual ha habido reuniones constantes, se hace planeación, se definen las tareas que se deben realizar para incorporar pues prácticamente a todos los sectores del gabinete que tienen que ver con este tema. Sin embargo, David, parece que una vez que el gobernador en turno se da la vuelta, pues los secretarios, los fiscales, los titulares de seguridad dejan de lado la responsabilidad que asumen en estas mesas de trabajo. Así es, se han hecho muchos esfuerzos por transversalizar el género en la administración pública, pero ciertamente son esfuerzos aislados, no son esfuerzos consecuentes. Creo que el hecho de que se haya apostado por una Secretaría de la Igualdad Sustantiva iba en ese sentido, pero me temo que no es una Secretaría que tenga ascendencia, no digamos en el gabinete en su conjunto, creo que ni siquiera en el gabinete social lo suficiente como para hablar de transversalidad, y se ha intentado en otros gobiernos y en otros estados, y creo que también a nivel federal, y es muy complicado. Creo que tiene que haber
un golpe de timón muy fuerte. No me queda muy claro cómo debe de hacerse, pero me parece que es importantísimo que no solamente sea una cuestión del Gabinete de Seguridad, de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad, sino del conjunto del gobierno, donde precisamente otras instancias puedan acercarse a las más sensibles, a las más rebasadas, a donde está el problema, que son las de seguridad, y tratar de hacer un acompañamiento por adentro, desde la administración, y por afuera, desde la sociedad civil, para que los mandos medios, los encargados de los recursos humanos puedan realmente capacitar e incidir en la manera de entender el mundo y de entender su función de los servidores públicos, que es justamente donde se requiere esta, digamos, perspectiva de género, para que sepan cómo atender estos casos, para que sepan, digamos, tener esa sensibilidad que como sociedad no la tenemos, hay que reconocerlo, pero que creo que tiene que empezarse por el Estado, por las propias autoridades. Claro, porque además hay otra cosa, David, sorprende mucho que después de todo esto que se habla y se discute, todavía tengamos casos como el que llevará hoy a la Federación de Estudiantes Universitarios a las calles, de una chica que, de por sí, el hecho de que sea víctima es delicado, pero que ni siquiera sea atendida por la autoridad, las dificultades que tiene para denunciar los hechos de los que fue víctima, pues hablan justamente de esto, de que en el gabinete no están atendiendo el tema y lo peor, se ha dado a conocer en los últimos 2 días este caso, y no ha habido ni un pronunciamiento ni del gobernador, ni del fiscal, ni del titular de seguridad de por qué esta joven no fue atendida. Claro, es la que estuvo por horas hasta poder ser atendida, hasta la madrugada, entiendo, y en efecto su caso se ha visibilizado gracias a la Federación de Estudiantes, que la está acompañando, y posiblemente sea, digamos, uno de esos casos emblemáticos que ahora sí sea, digamos, correctamente atendida, pero como ella hay muchas más que no lo van a hacer precisamente porque no tienen detrás el acompañamiento ciudadano, que es justamente el que es necesario para visibilizar y para presionar en estos casos. Creo que la parte, digamos, interna, para que cierre la pinza, tiene que ser una movilización de parte de las mujeres y de parte de un grupo de la administración pública que pueda justamente al interior presionar a la Fiscalía y presionar a las distintas instancias, a los ministerios públicos y demás, para que hagan su chamba y la hagan sobre todo bien, con sensibilidad, con atención, porque yo sí creo y lo he sostenido, que hay gente que realmente está comprometida con su trabajo, pero pues no es la mayoría ni son los que necesariamente siempre pueden con la chamba. Desafortunadamente a veces basta con que alguien haga muy mal su chamba para que se prestigie a la institución en su totalidad. Pero hay que buscar la manera de hacerlo a través de esos mecanismos. Yo celebro que la FEU se solidarice con todos sus alumnos y sus estudiantes para que justamente nadie se quede sola y puedan ir juntos y acompañándola en un proceso que además es muy doloroso. Es decir, no deberíamos estar discutiendo que no la apelen, que no le hagan caso, sino más bien discutiendo cómo se hace justicia y cómo se evita una situación similar. Y desgraciadamente pues estamos discutiendo cosas que deberían estar perfectamente solventadas. Claro, y además, pues curiosamente justo se registran estos hechos cuando el gobierno de Jalisco estaba poniendo en marcha o reactivando nuevas instancias de trabajo hacia las mujeres y firmando acuerdos que de nada nos sirven, se convierten en papelitos si luego en la práctica no sirven para nada. Claro, es que el asunto realmente es mucho más grande incluso de lo que creo que sabemos, es decir, si atendemos a las propias cifras oficiales y solamente se procesa menos del 10% de los casos de violencia contra las mujeres, quiere decir que hay 90%, que hay otras 9 mujeres como la que va a ir hoy al tema con la FEU, que no se atrevieron a denunciar, que se quedaron en casa, que están buscando otras alternativas, otras soluciones, otros apoyos, pero que son igualmente graves, y que entonces tenemos que como sociedad ver, digamos, persuadir al Estado y al gobierno para que además de firmar protocolos y estos convenios y demás, pues le meta dinero, presupuesto y atención y prioridad a este tema que está absolutamente desbordado y que desgarra a la sociedad, porque lo que vamos a ver son, insisto, muchas más manifestaciones, quizá igual de creativas como esta u otras, o más violentas incluso, pero lo cierto es que hay, digamos, un despertar de un segmento de la sociedad que descoloca a la clase política, porque en muchos sentidos esas mujeres estuvieron apoyando a la jefa de gobierno,
al propio presidente durante las campañas, pensando en que estos temas no se agravarían en el país, más bien que irían en el sentido de resolverse, de mejorarse, y creo que vamos en sentido contrario. Así es. David, muchísimas gracias. Buen día. Al contrario, muchas gracias a ustedes y buenos días a todos. Muchas gracias, David Gómez Álvarez. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con lo más importante.